Isaías 41:1. Guardad silencio ante mí, oh islas, y esfuércense los pueblos, acérquense, y entonces hablen, vengamos juntos a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo y lo llamó para que le siguiese? Entregó delante de él naciones y lo hizo señorear sobre reyes. Los entregó a su espada como polvo y a su arco como la paja arrebatada. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían encontrado. ¿Quién ordenó e hizo esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Cuando dice, guardad silencio ante mí, oh islas, nos está hablando a todos los países. En este caso, más enfocadamente a toda América, Oceanía, Australia y toda isla pequeña, Cuba, Puerto Rico, etc. Y dice a todos, esfuércense los pueblos. Quiere decir que tienen trabajo, es trabajo todo esto, es trabajo acercarse a Dios, pero por eso te dice que te esfuerces y que te acerques. Y entonces hablemos y vamos a hablar de todo las cosas. Dice, porque miren, ¿quién despertó del oriente al justo? Hablando de los profetas, hablando de los patriarcas, y los llamó para que le siguiese, hablando de Dios. Y entregó delante de él naciones e hizo enseñorearlos sobre reyes, y los entregó como espada, los entregó como polvo a la espada, y a su arco como la paja arrebatada. Y lo siguió y pasó en paz por camino donde sus pies nunca habían entrado. La hazaña, una de las hazañas más grandes fue el abrir del Mar Rojo delante de Moisés. Y dice, ¿quién ordenó e hizo esto? ¿Quién fue el que hizo? ¿Fue Moisés? ¿Fueron ellos? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Dice, ¿quién llama a las generaciones desde el principio? Como en este momento te está hablando a ti. Dice, y únicamente Jehová mueve los corazones de las personas para alcanzar a otras personas. Por eso dice, yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros, hablando del año 2021 y también de los siguientes años y los años pasados. Dice, las islas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Hablando que en aquel tiempo, que ya ha habido demasiadas naciones que han visto de la palabra, de la presencia de Dios, y tuvieron temor y se acercaron, y llegaron y se acercaron a Dios. Cada cual ayudó a su prójimo y a su hermano dijo, esfuérzate. Ahora, esto entienda el sabio, entienda todo el mundo.
obedecieron la palabra de Dios diciendo y haciendo, perdón, y así cada uno ayudó a su prójimo. Y a su hermano dijo, esfuérzate. ¿Qué Dios, qué creador, o qué conquistador, o qué dictador, o qué presidente, o qué juez, o qué tipo de persona únicamente te habla a ti para decirte, ayuda a tu prójimo y dale alientos a tu hermano y diciéndole, esfuérzate. Dice, el carpintero animó al platero, el que alisa con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Todo labrador se respetaba y se socializaba. Era unánime el uno con el otro. Pero escuchamos 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacobo, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo. Aquí te está diciendo a ti. Él habla a todo pueblo, pero aquí te está hablando a ti que tú estás escuchando. Y te está diciendo a ti, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, sí, tú que escuchas. Tú eres Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, donde tú naciste en esa colonia, en ese lugar, en ese hospital. Y de entre sus hombres principales te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú. Yo te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Los buscarás y no los hallarás, porque los que tienen contienda contigo serán como nada, y como la cosa que no es, aquellos que te hacen guerra. Porque yo, Jehová tu Dios, sostendré tu mano derecha, diciendo, no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano de Jacob, ni vosotros, varones de Israel. Yo te ayudaré, dice Jehová tu Redentor, el Santo de Israel. Donde dice, no temas, gusano de Jacob, está hablando del Señor Jesucristo. Él fue un gusano a la vista de la gente. Por eso aquí dice enseguida, 41:15, he aquí que yo te he puesto por trillo nuevo. Cuando dice trillo es el que trilla la cebada, y es un trillo nuevo, hablando del Nuevo Testamento, lleno de dientes, porque es la mano derecha de Dios. Y trillarás montes y los molerás, y collados tomarás en tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Y tú te regocijarás en Jehová, porque te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y los menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Se secó
de sed su lengua. Yo Israel, yo Jehová, los oiré. Yo el Dios de Israel, no los desampararé. En los lugares altos abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Tornaré en desierto los estanques de aguas y en manantiales de aguas la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y abetos juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Presentad vuestra causa, dice Jehová. Exponed vuestros argumentos, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en lleno. Sepamos también su postrería y hacernos entender lo que ha de venir. Cuando dice, traigan, Él los está retando. Dios los está retando a ustedes, a todo mundo, a ellos, los gobernantes de los países. Traigan y anúncienos lo que ha de venir. Díganos el futuro. Díganos lo que ha pasado desde el principio. Díganos qué fue lo que en verdad pasó desde el principio. No andemos con hipótesis. Y miremos aquí la palabra de Dios que desde el principio nos ha dicho exactamente, claramente qué es lo que ha pasado, pero no la queréis creer. Y pondremos nuestro corazón en ello, porque sabremos que es verdad. Y sepamos también su postrería y hacernos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o al menos haced el bien o el mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois de nada, vuestras obras de vanidad, abominación el que os escogió. Del norte levanté uno y vendrá. Del nacimiento del sol invocará mi nombre y hollará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos? O de tiempo atrás diremos, es justo. Cierto, no hay nadie que anuncie. Sí, no hay quien enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión. Y a Jerusalén le daré un portador de alegres nuevas. Miré y no había ninguno. Pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra. He aquí, todos son vanidad. Las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes de fundición. Aquí, a través de la lectura de este capítulo, vemos que Dios grita a todo pulmón, diciendo, presentad vuestra causa, dice Jehová. Exponer vuestros argumentos, dice el Rey de Jacob, que nos llama a nosotros, llama a las naciones, llama a toda persona, diciendo que vengas y que le expongas tus excusas, tus preguntas, las cosas que tú quieres saber.
Y no únicamente a ti, pero también a las naciones, como estamos diciendo. Por ejemplo, dices tú, no, pues no se me hace increíble, no se me hace posible que Dios pueda hacer eso, que pueda hablar a las naciones. Sí, sí es posible. No sabes tú porque simplemente no estudias la palabra de Dios. ¿Sabías tú que por 4000 años el Dios creador estuvo reprendiendo reinos, reyes, gobiernos desde el principio? Escuchemos esto. Dice, las palabras de Amos, Dios mandó a su profeta en este tiempo, era Amos, al rey, por ejemplo, en este caso, a Usías, el rey de Judá, en los días de Jeroboam, de Joás, rey de Israel. Y dice también 2 años antes del terremoto. En este caso, él está diciendo, les está advirtiendo, a todos les advirtió en aquel tiempo, diciendo que Dios rugirá desde Sión, hablando cuando rugió Dios, la fuente de la evidencia que fue el terremoto. Cuando Dios rugió, sucedió ese terremoto. Ahora, ¿qué les dice a vosotros acerca de todos los terremotos que han pasado últimamente? De la ira de Dios sobre todas las personas. Aquí te está diciendo que Dios causa los terremotos cuando lo hacen enojar. Y dice también, así dice Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castillo, porque trillaron a Gaad con trillos de hierro, y meteré fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. No únicamente al rey de Damasco el Dios le iba a, a controlarlo por esos 4000 años. Miramos aquí toda una lista de Gaza, Asdod, de los filisteos, de Tiro, de Temán, de Amón, a la gente de Amón, de Rabá, y así más adelante, Moab, Judá, Israel. Siempre Dios estuvo gobernándolos desde el principio de que Él los creó. No los dejó a su suerte. Pero Dios tampoco no va a poder manipular ni hacer que todas las personas, destruir a las personas porque simplemente no hacen su voluntad. A la primera. Todo el tiempo Dios les ha dado tiempo para arrepentirse, para que ellos lleguen al entendimiento. Les ha ya mandado sus profetas desde la mañana. En este momento te está hablando a ti. Regresen a Dios. Pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueren como tan rojos como el escarlata, serán tan blancos, más blancos que la nieve. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vemos cómo también el apóstol Pablo testifica que Dios ha hablado muchísimas veces a todo el mundo. Y la última palabra la dio por su Hijo, el cual también les había hablado a ellos que Él vendría. Y también a quien lo constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por qué existo? ¿O para qué Dios me dio esta vida? A veces quisiéramos creer o esperar que Dios nos hable, pero nunca vamos a alcanzar a entender si todo el tiempo nos dan las respuestas que queremos. Nunca vamos a poder llegar más allá si todo no lo dan en la boca. Pero llegando a la pregunta, ¿por qué existo yo? ¿O por qué o para qué Dios me dio la vida? Te preguntaré a ti, ¿por qué un padre tiene un hijo? ¿Por qué una madre tiene un hijo? O otra cosa, estaría bien que un hijo o una hija le dijera a su padre o a su madre, ¿para qué me diste la vida? Dios es amor. Nuestro Padre es amor. Y Dios no nos dio la vida para desecharnos al infierno. Padres en el mundo nos pueden dejar abandonados, nos pueden abusar, pero Dios no. Primeramente, porque para Dios nada muere. Segundamente, porque Dios siempre está con nosotros. ¿No crees que Dios esté contigo? Dime una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste que tu corazón latiera? Sí, que tú mismo hicieras que tu corazón lata. ¿O dónde está la última vez que dejaste tú que te dices cuenta que la corriente de la sangre va? ¿Cómo circula tu sangre? ¿O tus ojos? ¿Cómo le haces tú para darle mantenimiento a esos ojos? O dime una cosa, ¿de dónde hiciste el aire que respiras para que puedas respirar? Así es, Dios siempre está con nosotros. Ahora respiramos hondo. Ahora nuestro corazón late. Ahora miramos la gloria de Dios. Por eso, Dios no nos ha dejado solos. No nos ha dejado y no nos dejará solos. ¿Por qué? Porque Él sí es un verdadero Padre. Él sí es un verdadero Padre. Y lo digo por nosotros que somos padres o nosotros que somos madres. Nosotros no somos buenos padres. Tampoco
tampoco somos buenos hijos. Cuando Dios nos dio la vida, cuando Dios nos hizo al principio, nos hizo perfectos. Que nosotros no pudiéramos probar muerte, probar enfermedades, ser débiles, estar ligados o atados a los elementos del mundo. Que seamos más débiles que las otras criaturas, porque ahora nosotros somos bajos a las demás criaturas. Tenemos la mala suerte de encontrarnos con un brujo o con un demonio y nos azota. Muchísimas de las veces nos hace que nos cometamos suicidio o nos ata a un vicio, a un cigarro, a una droga o a una botella de alcohol. Porque eso es lo que es. Son ataduras del enemigo. O a pensar que nosotros somos del sexo contrario, cuando nosotros no somos de ese mismo sexo. Cuando nosotros pensamos que somos gay o que pensamos que nosotros somos hombres. No nos confundamos, hermanos, porque lo que nosotros vemos en el espejo es lo que Dios hizo. Lo que nosotros deseáramos ser con un corazón limpio y puro, eso es lo que Dios deseó en nosotros, para lo que Dios nos hizo y para lo que Dios nos mandó al mundo. Dios nos mandó al mundo para poder formarnos, para poder encontrar el camino por nosotros mismos. Un animalito, una oveja, a un pastor. La oveja no entiende por qué el pastor la lleva a ese corral, por qué ese pastor le tapa el camino. No entiende nada, únicamente el pastor. Y cuando nosotros dejemos de ser ovejas y seamos humanos, cuando nosotros tomemos nuestra naturaleza, que es la imagen de Dios, entonces nosotros podemos vernos a nosotros mismos y también conocer a Dios. Por tanto, ahora has escuchado. Por tanto, ahora sé fuerte. Ahora camina bien la vida que Dios te ha puesto delante de ti. Ahora vive y vive para siempre. Porque hay una vida eterna y esa vida eterna es la que Dios te ha dado. Para la cual Dios te hizo, pues para eso naciste. Vive, sé fuerte. Vive y sé fuerte. Camina esta vida y piensa que esta vida Dios la hizo llena de aflicciones, llena de piedras de tropiezo, pero por un solo motivo: para perfeccionarte, para hacerte fuerte, para que el día que tú llegues y vivas eternamente, sepas quién fuiste y nunca se te olvide. Para que así seas llamado el Hijo del Altísimo. Y recordar las palabras del Señor, donde dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y aquí otra vez: porque sin mí nada podéis hacer. Escuchemos donde dice:
El que permanece en mí, que quiere decir el permanecer en Cristo, el hacer el bien a todo mundo, el amar a tu prójimo como a ti mismo, o tan solo aquello que no quieres que te hagan a ti, no se los hagas a ellos. Eso es también amar a tu prójimo como a ti mismo. Sea como lo veas, haz eso, y así permanecerás en Cristo, y Cristo permanecerá en ti. Y llevarás mucho fruto. Y otra cosa bien importante, porque sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Cuando dice nada, es nada. ¿Entiende eso? Y recuerda también esto otro, que cuando tú te bautizaste, tú moriste a la ley del pecado y muerte por la cual Adán murió. Pero ahora vives de acuerdo a la fe. Porque tú has creído este evangelio, el evangelio de Cristo, el evangelio por el cual tu Señor murió y dio esa vida por ti, su vida por ti en la cruz. Y recordad esto también. Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, siendo el bautismo, no porque nosotros nos hayan crucificado en la cruz, pero porque tal como Adán murió una vez y nosotros ahora morimos, ahora el Señor Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros. Y así fuimos juntamente con Él plantados en la semejanza de su muerte. Y después de esto también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Quiere decir que cuando este cuerpo muera, también resucitará igual como resucitó Él. Mateo 11:29, 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estas palabras, yo pienso que las entenderás tú que has trabajado toda tu vida para proveer por tu familia. Estas palabras yo pienso que también las vas a entender tú, que te has cansado de vivir. Estas palabras y pienso que las entenderás tú también, que todo el tiempo te has esforzado y has dado todo por tus seres queridos. Estas palabras también las puedes llevar tú a entender que has fracasado. Ese fracaso, todo ese esfuerzo, tú que miras los años que se te corrieron como agua entre tus manos, tú y tú también, joven, ven a la sabiduría. No necesitas pasar por las cosas que otros han pasado, pero llega a Dios y sacrifica a Dios tu juventud, que no la sacrificarás, te digo, más bien la cosecharás.
Dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros. Este yugo, por la cual el Señor vino a morir en la cruz, ese es el yugo que dice el Señor. Esa es la nueva vida que Dios te pide que vivas. Porque ahora tú has sido escondido en la muerte del Señor y escondido al mundo también. Porque tal como el mundo no puede ver a los muertos porque los muertos ya se salieron del mundo. ¿Y qué es lo que puede hacer un hombre en contra de un hombre muerto? O el enemigo, el demonio en contra de un hombre muerto. Nada. Asimismo también, cuando tú llegas a Cristo, nadie puede hacer nada en contra de ti. Porque tú te has bautizado en Cristo y así te has bautizado en su muerte. Por eso es bien importante ser bautizado. Y no únicamente el ser bautizado, pero el permanecer en Cristo. Estudia la palabra de Dios. Dice, aprended de mí y aprended de mí. Estudia la palabra de Dios. Levanta esa Biblia. Léela desde el Nuevo Testamento. Termínala de leer hasta el final del Nuevo Testamento y después empieza a leer desde el Viejo Testamento. Llénate del conocimiento de Dios, que este conocimiento de Dios te va a llevar a salvo a través de toda la vida que Dios te va a poner a caminar. Porque Dios te ha puesto en ese lugar donde tú estás, en esa familia, en ese lugar, en ese estado, en esa ciudad, o en ese pueblo, o en donde quiera que tú estás, porque Dios tiene un propósito para ti. Porque también tal como Dios te dio la vida, también te tiene un propósito para ti y una gran recompensa. No sabes cuántas cosas tan bellas tiene Dios para ti. Y dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor sabe que tú vas a fallar. El Señor sabe que tú vas a hacer las cosas, te va a pasar una cosa, vas a ser engañado de una cosa. ¿Por qué? Porque aunque las palabras de Dios van a estar aquí en la Biblia, todas tus respuestas que tú buscas van a estar en la Biblia, vas a cometer errores, vas a cometer pecados. Pero si tú entiendes lo que has hecho y vienes a Dios y le pides perdón, mira quién es Él. Él es bueno y humilde de corazón, aunque Él es Dios. Él no necesita nada de nosotros, pero siempre nosotros necesitamos de Él. Y más tú que caminas como nuevo, como un niño atado al pecho de tu madre y llorando, porque eso es lo que vas a hacer. Vas a llorar como un bebé, no sabiendo por qué lloras, pero come de la palabra de Dios, come de esta leche que Dios te ha puesto a comer, y tú crecerás y serás fuerte. Pero mientras tanto, que la fortaleza de Dios te dé las fuerzas para caminar mientras tú alcanzas la medida de tu madurez. Porque Dios es bueno y Dios te va a perdonar todas las veces que tú quieras. Pero Dios no es engañado. Porque si tu arrepentimiento
no es sincero, Dios no te va a perdonar. Tu perdón será como tú lo quieras. Tu perdón será sincero si tú eres sincero. Si tu perdón es falso, también se te perdonará falsamente, que es únicamente en ti mismo. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando dice que hallaréis descanso para vuestras almas, quiere decir que vas a poder vivir en paz. Y no vas a temer, porque Dios te va a proteger. No vas a temer de aquel que busca tu daño. Aunque también está escrito, hermanos, no les quisiera tener una escritura que mejor se las voy a poner después de que acabemos ahorita. Porque dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiere decir que que el Señor no va a hacer, no va a ponerte carga dura que tú no puedas cargar. Carga pesada que tú no puedas llevar. Y al revés. Entonces, sí se puede. Tú conoces esta palabra, la has escuchado en el fútbol. Sí se puede. En Cristo todo lo puedo que me fortalece. Y no va a poder poner Dios más carga de la que yo pueda. Entonces, con Dios todo lo puedes hacer. ¿Que acaso David no le ganó a Goliat? ¿Y cuántas veces los sirvientes de Dios, 3 pusieron a volar a 1000? Y está escrito también que la batalla, la guerra, es del Señor y se la da a quien le complazca a Dios. Por eso, con Dios todo lo puedes, porque ligera, dice el Señor, es mi carga. Vamos a leer la escritura que les acabe de decir. Salmo 130. Cántico gradual. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirareis a los pecados, ¿quién, oh Señor, quedaría en pie? Pero en ti hay perdón, para que seas temido. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes en la mañana. Esperé a Jehová, porque en Jehová hay misericordia, abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados.